Ya, ahora sí, no era, ¿ven que no era la llamada que estaba esperando? Porque no era el número que estaba esperando. Ya, ahora estoy grabando. ¿Bien? Ya, entonces tenemos el caso. Y bueno, dice la materia grasa. Como información adicional, se señala que de una muestra húmeda de 4,9915 gramos, por determinación de digestión química, se obtuvieron 0,3835 gramos de fibra cruda. Y el analista informa que el porcentaje de proteína obtenido fue de 10,55 gramos expresado en peso húmedo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Determinar el porcentaje de humedad, ceniza, materia grasa, fibra y también el porcentaje de hidratos de carbono e informar todos los componentes en base al peso seco y húmedo. Y este ejercicio tenía el tema de la información nutricional que debía ser entregada en 65 gramos. Este es un caso del certamen, del solemne. Anoten los datos para poder desarrollarlo porque voy a poner la pizarra en blanco en la pantalla para que lo podamos hacer. No sé si le pegan un pantallazo o se lo pego en el chat si quieren para que lo graben o lo guarden. Ya. Ahí está el caso, se los pegué en el chat. El día lunes, Francisca, hicimos el ejercicio. Sí, antes del certamen. Hicimos ejercicios de etiquetado, cuando hicimos la parte de etiquetado, y habíamos hecho los ejercicios de análisis de fibra, perdón, eh, de ceniza, de humedad, de grasa. El de proteína no lo habíamos hecho, por eso no estaba dentro de los casos el calcular la proteína, yo se los daba. Y la clase de la semana pasada, cuando vimos hidratos de carbono, les dije y les di la fórmula cómo se calculaba los hidratos de carbono, que en realidad era una ecuación, nada más que eso. Y el día lunes, antes del certamen, hicimos una demostración de eso. ¿Ya? ¿Anotaron el ejercicio? ¿Sí? Perfecto. Entonces, el primer dato que tenemos que calcular es la humedad. Humedad. ¿Qué tenemos o qué datos tenemos para determinar la humedad? Sabemos que la muestra pesa 5,2312 gramos. ¿Qué otra cosa sabemos? El peso de la cápsula y el peso final. Por lo tanto, ¿cuánto sería el porcentaje de humedad de este ejercicio? ¿Se acuerdan cómo calcularlo? Ya. Calcúlenlo. Yo mientras tanto voy a anotar los datos acá. Peso de la cápsula vacía es igual a 8,21 grados. Eso es la cápsula más la muestra seca es igual
a 12,30 centímetros. Treinta y 35,59% de humedad. ¿A todos les da ese valor? Y está bien, Maite, 35,59. Entonces, la humedad, el porcentaje de humedad es igual a 35,59%. ¿Y el porcentaje de materia seca cuánto es? La resta, exacto. Entonces, estos son los primeros datos que yo tendría que haber, o ustedes tendrían que haber calculado. Hasta aquí, todo bien. ¿Sí? Ya. ¿Hay alguien que no haya llegado a esos resultados? ¿O que no sepa cómo llegar a esos resultados? Esto lo pueden hacer de forma directa o lo pueden hacer con la fórmula M2 menos M3 partido por M2 menos M1 por 100. O el peso del agua partido por el peso de la muestra por 100. Cualquiera de esas dos formas van a llegar al mismo resultado. Vuelvo a preguntar, ¿alguien que no haya llegado a ese resultado ahora? ¿Nadie? Ya, parece que no. ¿Cuál es el otro dato después que nos piden calcular? El porcentaje de ceniza. ¿Cómo calculamos? ¿Qué datos tenemos para el porcentaje de ceniza? Ceniza. Una muestra, dice, respecto al análisis de ceniza, se cuenta con un crisol y una muestra seca. Muestra seca. Es igual a 4,9875 gramos. Tenemos un crisol de 21,6382 gramos. Ese crisol obviamente es vacío. Y tenemos un crisol más la estimación de la muestra se obtiene el peso de 21,9819, que sería el crisol más la muestra calcinada. Entonces, crisol más ceniza. Y eso es 21,9819. Por lo tanto, ¿cuánto es el porcentaje de ceniza de esta muestra?
6,89%. Bien, Karim. Entonces, el porcentaje de ceniza, ¿en qué peso? Peso seco, 6,89%. ¿Y qué otro dato nos pedían en peso húmedo? El porcentaje de ceniza base húmeda, dos formas fáciles de calcular. La primera es con la fórmula, que aparece también en la guía de ejercicios. Y la fórmula es el porcentaje de humedad es igual al porcentaje de ceniza, peso seco, por 1 menos el porcentaje de humedad dividido por 100. Y también se puede hacer, Javiera, con la regla de 3. Calcúlenlo, mientras tanto. 4,44%. Exacto. Súper bien. Alguien que todavía o que no resultados, todos pueden o saben llegar a esos resultados. Todos, de los 43 alumnos que están presentes, ¿a todos les da el mismo resultado? ¿Sí? Perfecto. Por favor, al que no le dé, dígalo para poder saber dónde está el error. Si no, quiere decir que estamos todos súper bien. ¿Ya? ¿A todos súper bien? Súper bien, ya. Entonces, tenemos humedad, ceniza. ¿Qué otro dato es el que nos pide? Para la determinación del extracto etéreo, o sea, la grasa. Vamos con la grasa. Materia grasa. O grasa bruta, o grasa total. ¿Qué datos tenemos para la grasa bruta? Para la determinación del extracto etéreo se trabaja con una muestra de muestra. Y esa muestra es seca. Es igual a 5,1322 gramos. ¿Qué otro dato nos dice? El matraz o balón vacío pesa 5,12 gramos. Y el matraz más la materia grasa, más la grasa o el extracto etéreo, está 106,1081 gramos. Por lo tanto, ¿cuánto es el porcentaje de materia grasa en esta muestra? Base seca. El porcentaje de materia grasa
base es igual a 19,06%. ¿Y en base húmeda? La fórmula para la grasa. No hay fórmula, es una regla de tres simples. Tú dices 0, no, tienes 5,S22, es tu 100%, como 0,9783. Ahí. O dicho de otra manera, cero coma nueve siete ochenta y tres dividido en 5,22 y todo esto por 100. Esa es la otra forma de calcular el porcentaje de materia grasa. ¿Ya? Cualquiera de las dos maneras van a llegar al mismo resultado. El peso de la grasa dividido por el peso de la muestra por 100. ¿Ya? Y en el caso de lo que pone Javier es lo mismo, porque hay P2 menos P1, P2 es el peso del matraz con la grasa y el P1 es el peso del matraz. Entonces vas a quedar con la grasa finalmente. Ya, ¿y el porcentaje de materia grasa en peso húmedo? Porcentaje de materia grasa base húmeda es igual a 12,28%. ¿A todos les da ese valor? De la misma manera como saqué los anteriores. ¿Con la fórmula o con la regla de tres simples? Para calcular el peso de la muestra húmeda, para tener el peso húmedo. Solo no uso la calcinada. ¿Cómo saco la base húmeda? Con la fórmula se la voy a anotar acá. Porcentaje de peso húmedo, en este caso sería de grasa, peso húmedo, es igual al porcentaje de grasa en peso seco por uno menos porcentaje de humedad dividido en 100.
Así se saca el porcentaje de grasa en peso húmedo a partir del porcentaje de grasa en peso seco, Javiera o Dania. ¿Ya? Eso aparece en la fórmula. Ahí lo que siempre cuando ustedes quieran calcular el porcentaje de grasa, de proteína, de ceniza, de fibra en peso húmedo, usan la misma fórmula. Lo que reemplazan ahí es el porcentaje del nutriente en peso seco, que acá, si vamos a calcular grasa, usamos el porcentaje de grasa en peso seco. Si queremos determinar el porcentaje de fibra en peso húmedo, en la fórmula usamos el porcentaje de fibra en peso seco. Eso cambia nada más. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Ya. ¿Qué más tenemos? Dice, matraz. ¿Y cuál sería la humedad? La que sacaste al inicio, Dania. La humedad es siempre la misma. Si la muestra es la misma, la humedad es 35,59. Por eso que la humedad siempre se saca al inicio. No se deja para el final, porque la humedad te sirve para poder hacer todos los cálculos luego. ¿Ya? Entonces, dice, como información adicional se señala que de una muestra húmeda, se tiene de una muestra húmeda de 4,9915 gramos. Por determinación de digestión química se obtuvieron 0,3835 gramos de fibra. Entonces, esto es para fibra bruta. Y tenemos que la muestra, ahora no es una muestra seca, es una muestra húmeda. Esa 4,9915 gramos. Y la fibra que se obtuvo, método químico, F 0,3835 gramos. Por lo tanto, ¿qué era lo primero que debía hacer en este ejercicio? ¿Qué es lo primero que debo hacer en este ejercicio? Sacar la regla para recuperar ese 40% que se perdió. Por lo tanto, el peso real de fibra, ¿cuánto es? El peso real aproximado es 0,6392 gramos. Y con ese peso, lo acabo de recalcular, yo calculo el porcentaje de fibra. Por lo tanto, ¿cuánto es el porcentaje de fibra? Y acá es la fibra dividido por el peso de la muestra por 100. Entonces, 0,6392 dividido por la muestra, que es 4,9915 gramos por 100. Y eso, como bien dice Karim, es un 12,81% de fibra en peso húmedo. La fibra en peso húmedo es igual a 12,81%. ¿Y cuánto será la fibra en peso seco? $19,88. ¿Cómo lo hiciste, Karim, con la fórmula o determinaste el cálculo de la muestra seca? Aquí se puede hacer o con la fórmula, con la regla de 3.
Ya. Con el porcentaje de materia seca. Esa parte no la entendí, dice la Melanie. Acá pueden hacerlo de varias maneras. Como bien dijo Karim, a través de la regla de tres simples, a través de calculando el peso de la muestra seca, porque ¿cuánto es el porcentaje de humedad de la muestra de este alimento? 35,59%. Entonces, lo que yo puedo hacer es, así, para entenderlo, es a ese 4,9915 gramos le quito la humedad para transformarlo en peso seco. Entonces, la muestra seca, ¿cuánto debió haber pesado? Así es, Karim, 3,2150 gramos. ¿Se entiende cómo Karim sacó ese resultado? ¿O cómo llegó a ese 3,2150? Ya, lo voy a hacer aquí mismo, al ladito. 4,9915 es mi 100%. X es mi 64,41%. Si decía método enzimático, Ignacio, no. Sí, ¿se acuerda que ese día les dije que el método enzimático era el que replicaba el procedimiento de la digestión? Entonces, no se hace ese descuento. El método químico es donde se hacía ese descuento. Ya, para los que me preguntaban cómo llegaba al resultado, lo que yo tengo que calcular es el peso seco. ¿Y cuánto es la materia seca? Un 64,41%, que fue al inicio. Ustedes calcularon ese porcentaje. Y de esa manera llegamos a ese 3,2150. X es igual a 21, no, 3,21. 3,2150. Y ese es el peso seco. Y con ese peso calculo el porcentaje. 0,3835 dividido por 3,2150 por 100 y voy a determinar el porcentaje de fibra seca. ¿Les da el mismo valor o no?
¿O logran entender cómo se calcula? Ya. ¿Se entiende cómo se hace? Para poder calcular. ¿Sí? Perfecto. Y nos faltaría solo la proteína, ¿verdad? ¿Y qué nos decían de la proteína? Que la proteína proteína, dice ahí, pero debería ser proteína, correspondía al 10,55% del peso húmedo. ¿Cómo se calculaba esto? Con la fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que el porcentaje, la que le puse en el chat delante, era proteína, peso húmedo, es igual al porcentaje de proteína en peso seco por 1 menos el porcentaje de humedad dividido 100. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el porcentaje de proteína húmeda y tenemos el porcentaje de humedad. Por lo tanto, aquí hay que despejar la incógnita. Por lo tanto, acá hacemos el porcentaje de humedad es 35,59 dividido en 100 y da un resultado de 0,3559. 1 menos eso me da un valor de 0,6441. Y como yo sé el porcentaje de proteína en peso húmedo, que es 10,55, es igual a la incógnita, que va a ser la X, está siendo multiplicada por 0,6441. Por lo tanto, aquí lo que hace es el 0,6441 pasa dividiendo y me da el resultado del porcentaje de proteína en peso seco. Eh, Maite creo que hizo mal el cálculo. Se divide el 10,55 por 0,6441. Recuerda que el peso seco siempre es mayor que el peso húmedo. Entonces ahí te está dando un 6,8 y el peso seco ahí en ese caso sería menor que el peso húmedo. Y la lógica es al revés. El peso seco siempre es mayor que el peso húmedo. El porcentaje del macronutriente en este caso. Lo más probable es que vuelva a poner un ejercicio más de estos, Valentina. ¿Por? ¿Por qué lo preguntas?
Karim, Hola, profe. hola, hola. Profe, quería hacer o sea, no sé si es como acotación o comentar sobre la prueba. Ayer llegué un poquito tarde, no sé si hablaron de eso, que en realidad, o sea, yo alcancé como casi justo el tiempo. Creo que fueron como, aparte de este ejercicio muy grande que nunca habíamos hecho completo con todos sus pasos antes, muchas preguntas de alternativa, entonces si hubiesen sido como un poquito menos de preguntas alternativas, a lo mejor el tiempo hubiese andado como más equilibrado, porque fue estresante hacer esto como contra el tiempo. Ya. Eso más que nada, o sea, dejar como la inquietud planteada porque eran muchos ejercicios en general, eran muchas preguntas. Eh, puede ser, lo voy a considerar, pero creo que eran 22 preguntas de alternativa, 21 22 preguntas, si no me equivoco. Y por cada pregunta alternativa, uno considera alrededor de 2 minutos, porque eran preguntas creo que a algunos le apareció una pregunta de respuesta rápida, pero fueron una o dos preguntas y no les apareció todo eso. Entonces, si eso lo multiplica, son 40 minutos aproximadamente solo para la alternativa y les quedaban 40 minutos más para un ejercicio, que este ejercicio en teoría, si saben hacerlo, el paso a paso, no deberían demorar más de 15 minutos en hacerlo. ¿Ya? Así que el tiempo en que en general estaba bien, estaba calculado a ese ritmo, a tope, porque no puede existir tanto margen de tiempo por un tema de que, como es una prueba online, hay que también controlar los tiempos. Pero entiendo la acotación, Karine, y lo voy a tener en consideración. ¿Ya? Porque en una prueba presencial sería algo bien parecido, incluso podría ser mucho más largo en una presencial, por el tipo de evaluación. ¿Ya? Pero lo voy a considerar para la próxima evaluación. ¿Ya? Y aquí está solamente el cálculo de los macronutrientes. Y se les pedía que hicieran la expresión del etiquetado. Y el etiquetado, lo que había que hacer, que en este caso de este ejercicio era el 65 gramos. Cada uno de los nutrientes estaba expresado en un 100%. Entonces, si yo lo llevo a 100 gramos, la ceniza o la grasa, por ejemplo, la grasa bruta, que dice 12,28%, en 100 gramos equivalen a 12,28, por lo tanto tenía que hacer la regla de tres simple para saber cuánto habían en 65 gramos. Esa era la forma de calcular los gramos para la etiqueta. Que en ese caso quedaría así. Profe, ¿por qué nos hizo hacer por completo los ejercicios de los talleres? ¿Cómo, Javiera? Porque lo hicimos en la clase del día lunes, antes del certamen. El día lunes de la semana pasada hicimos un ejercicio similar para explicarle cómo se calculaban los hidratos de carbono, pero no por completo. Cómo hacerlo, pero ustedes sabían hacer cada uno de ellos, pues, o no entiendo, no entiendo, porque por eso lo hicimos después en la clase. Porque aquí incluso falta sacar los hidratos de carbono, y los hidratos de carbono, como les expliqué la semana antes del certamen, era la sumatoria de todos los macronutrientes, 100 menos todos los macronutrientes.
¿Estuvo en la clase del lunes, Javiera? ¿Y ese día lo calculamos? ¿Y en el taller calculamos porcentaje de humedad en peso seco y peso húmedo? De hecho, la fórmula estaba, la misma fórmula que les puse en el chat, estaba en uno de los talleres. Se replicaba. Era la misma fórmula para todo. Y por eso yo siempre les dije, no se aprendan las cosas de memoria porque tienen que entender cómo son los procedimientos para poder replicar todo eso. Porque fibra no hemos hecho, ese día lo hicimos, lo de fibra lo hicimos en clases, no lo hemos hecho en laboratorio o en taller. ¿Ya? Ya, pero acá todavía no termina el ejercicio, acá lo que tienen que hacer es restar a 100 todas las macronutrientes. Entonces, acá lo que se hace es sumar la ceniza seca, la grasa seca, la fibra seca y la proteína en base seca, más la humedad. Y todo eso se suma y se le resta en 100. Y ahí obtienen el porcentaje de hidratos de carbono de una muestra. Y en ese caso, ¿cuántos serían los gramos o, o el porcentaje de hidratos de carbono que les da? Karim, Profe, me queda la duda con eso porque el día lunes cuando tuvimos como el repaso, le pregunté qué porcentaje ocupábamos y me dijo en base húmeda. ¿Cómo en base seca ahora? No entiendo. base ¿de qué? ¿De los macronutrientes? Sí, cuando para sacar los hidratos de carbono es 100 menos todos los porcentajes que sacamos y le pregunté en qué base y me dijo húmeda. Sí, igual no recuerdo eso. Chuta, me confundí entonces, porque debería ser en base seca, porque si no están sumando dos veces, me acuerdo que incluso les dije eso, están sumando dos veces la humedad. Dijo en base húmeda. Profe nos dijo húmeda. Ya, ok, ni un problema. Yo lo hice todo en base húmeda. No, es en base seca, porque si no replican dos veces la humedad, seguramente ese día me traspapelé y no les dejé claro eso. Pero tranquila, voy a revisar la grabación y si les dije base húmeda, voy a revisar el ejercicio en base húmeda. ¿Ya? Así que tranquilas con eso, no se preocupen. Eso es lo bueno que uno puede revisar los ejercicios a mano después. Entonces, en este caso, haciendo la corrección. ¿Y por qué se los digo? Porque si no, yo estoy sumando dos veces la humedad. No sé si entienden la lógica de por qué no puede usar o por qué no debería usar el base húmeda. Porque en el peso base húmedo, si después yo le vuelvo a sumar la humedad, lo estoy sumando dos veces. Exacto. Ya, seguramente me confundí ese día cuando se los dije. ¿Ya? Pero ahora, haciendo la corrección, ¿cuánto sería el porcentaje de hidratos de carbono?
Y posiblemente Maite sea así. A ver, lo vamos a calcular, tipo 35,59. Ya. Anoté los datos. A ver, lo voy a hacer acá en este extremo, abajo. Ya tengo humedad 35,59 más la ceniza 6,89 más la grasa bruta, que es 19,06 más la fibra, que es, tiene razón, me había equivocado en el gramo acá, fibra peso 19,88. Sí, yo había anotado otro número ahí. Más la proteína, que es 16,38. Entonces, 100 menos, entonces ahora tengo la humedad, la ceniza, la grasa, la fibra y la proteína. Eso es lo que tienen que sumar. Entonces, el valor es 2,2 gramos de hidratos de carbono. Maite, siempre es la muestra seca en humedad. Siempre es la muestra seca en humedad. Para el cálculo de hidratos de carbono, Maite, sí, porque si tú usas la muestra húmeda, que era lo que le había dicho recién, que seguramente el día lunes cuando les hice el ejercicio no les aclaré ese punto, que si tú tomas la humedad, el peso húmedo de la muestra para determinar la grasa, y después ocupas el peso húmedo o la humedad, estás sumando dos veces la humedad en la muestra. Por eso utilizas la humedad y después los resultados, todo el resto los utilizas en peso seco. ¿Sí? Entonces los hidratos de carbono fueron 2,2%. Y ahí tengo todo, porque si yo sumo todo eso me da el 100% de la muestra. Y con eso puedo calcular o determinar el etiquetado de un alimento.
Ya, ¿me dan un segundo, chiquillas, por favor? Ya, chiquillas, chiquillos, calculen los gramos del aporte nutritivo en los 65 gramos del alimento con los datos que tenemos, ¿ya? Y lo revisamos en 5 minutos. Aquí es regla de tres simples, lo único que tienen que hacer, ¿ya? Perfecto. En 65 gramos Maite, ¿ya? Voy a apagar unos minutos la cámara y el micrófono. Debo pararme unos segundos, vuelvo enseguida.
Ya, chiquillas, he vuelto. Perdón, estaba hablando solo. Chiquillas, ¿lo calcularon? ¿Cuántos gramos hay de hidratos de carbono, de grasa y de proteína en la muestra del alimento? En 65 gramos de muestra. Carbohidratos, 1,43, sí. Ya. De grasa, 10,64, ya. ¿Está bien de proteína? Y de lípidos, también. Entonces, para hacer el aporte nutritivo, hay que calcular eso por el factor de Advater. Lo multiplicaban por 4, por 9 y por 4. Se aproxima, ¿qué valor se aproxima, Maite? Las calorías. Sí, recuerda que las calorías no pueden tener decimales. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién puso todos los datos? 160 kilocalorías. A ver, los hidratos de carbono, Karin, es 1,43 por 4. Eso da 5,72. En ese caso, eso serían 6 kilocalorías. ¿Ya? Porque no pueden tener, como les decía yo en algún momento, les dije que la kilocaloría no era 0,5 kilocalorías. ¿Era o no era una kilocaloría? En el caso de los lípidos, que es 12,389 por 9, da 111,5. Entonces tendríamos 112 kilocalorías. Y en el caso de las proteínas, que era 10,647 por 4, eso da un 42,5859, entonces serían 43 kilocalorías. ¿Ya? Y ahí da las 161 kilocalorías en los 65 gramos de muestra. ¿Ya? Y ahí terminamos el ejercicio. ¿Ya? Y completamos. Ya. Yo creo que las notas van a estar entre el miércoles y el jueves. Ya voy a revisar eso de la corrección. Seguramente el día lunes cuando les di la información me confundí, no fui claro con el porcentaje que se utilizaba para determinar los hidratos de carbono, pero
voy a corregir según lo que les haya dicho yo en la clase. Ya, así que de ese lado, despreocúpense, no queden con la preocupación de que va a estar malo porque yo les di mal una instrucción. ¿Ya? Así que yo lo voy a corregir, pero ahora en adelante recuerden que para hacer ese porcentaje, sacar ese porcentaje, se utiliza el peso seco, ¿ya? Para sacar el porcentaje de hidratos de carbono, ¿ya? Y bueno, pido disculpas por la corrección porque de verdad ese día seguramente se me extrapoló el dato nomás, no fui claro. Ya, y gracias Karim por la pregunta, porque si no hubieses preguntado, la verdad es que hubiese quedado ahí entredicho mal la instrucción. Así que le agradezco eso también por la atención. ¿Ya? Ya, chiquillas, estamos justo en en la hora, así que profe, ¿qué entra todo el test? Todo. Sí, todo. Todo, todo, todo. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, lo de la materia uno, lo de equipamiento, seguridad, no debiese entrar como contenido. Pero el otro día alguien me preguntó y yo le dije, pero ¿qué pasa si yo les pregunto por los equipos necesarios para la determinación de grasa? Y eso aparecía en esa materia. En los ejercicios, sí, todos los ejercicios que vimos hasta la semana pasada. Ya, y eso incluye esto. ¿Ya? Voy a seguir reforzando esto hasta que les entre por cansancio cómo se calcula, pero ya creo que les queda claro. Lo que pasa es falta es ejercitar más, lo más probable. ¿Ya? Ya, chiquillas. Eso. A las 19 horas, Dania. ¿Ya? Me da por mirar la otra pantalla. Ya, chiquillas. Sí, a las 7 de la tarde va a estar habilitado el test igual que la vez anterior. ¿Ya? De la misma manera. Ya, no les quito más tiempo. ¿Hasta qué hora? Tengo que verlo todavía, Grace, porque no sé qué tan largo va a ser. Así que ahí les aviso. Ya, pero lo más probable es que va a ser la misma duración del anterior. ¿Ya? Perfecto. Ya, chiquillas, cuídense, que tengan una buena tarde y una muy buena semana. Que les vaya bien en su certamen, los que tengan esta semana. Cuídense. Chao, Micaela. Chao a todas.